Bueno, y estábamos todos con la expectativa así del miércoles 5 de la tarde, Martín Guzmán con los gobernadores, los sindicalistas, los empresarios, y cambió todo porque los gobernadores de la oposición dijeron que no ese encuentro, donde además iban a transmitirlo para que todos pudiéramos entender un poquito cómo es la negociación y los detalles, que en realidad no sabemos mucho, algo por ahí podemos tener algún dato, pero iba a ser como más minuciosa la situación. La pregunta que nos seguimos haciendo es, ¿vamos a obtener acceso a los detalles? Cualquiera que pueda verlo. Bueno, vamos a analizar un poco el tema con Nicolás Aroma, economista, que lo tenemos ahí en línea. Nicolás, ¿cómo estás? Buen día, buen año de paso, ¿no? Buen año, buen día, Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos. ¿Qué va a pasar ahora? Porque recién acabamos de ver a Larreta que dice nosotros apoyamos la negociación, que se llegue a un acuerdo, pero no vamos a estar, básicamente. ¿Qué significa esto para el acuerdo en general, no? Bueno, me parece que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ya el crédito tenía mucho de político, ¿no? Es también uno de los planteos que hace el gobierno hoy en la negociación. Pero por otro lado, en eso de político, en esta negociación también se necesita cierto acuerdo o apoyo político desde el país. Por lo menos eso plantea el ministro Guzmán. Este es un acuerdo no del frente de todos, sino de toda la Argentina, porque el Fondo Monetario y los vencimientos de deuda del Fondo Monetario nos impactan a todos. Entonces, bueno, en ese tejido de acuerdos políticos se comenzó en su momento por la internacional, te diría desde todos los países europeos que tienen incidencia e injerencia en el Fondo Monetario hasta el mismo Vaticano. Y bueno, por supuesto hay que tener cohesión interna y mostrarla en la negociación, y un poco en ese sentido la reunión, porque luego esto va a ir al Congreso. Entonces, bueno, claramente no es una buena noticia porque justamente ese sector de oposición también fue parte importante, ¿no?, de validar un esquema de endeudamiento que nos ha traído hasta acá. Nico, recién hablábamos acá en la redacción entre los compañeros y decíamos, ¿se están equivocando? Digo, porque más allá de que sabemos que hay disputas políticas muy fuertes, hay momentos en los cuales hay que correr esa disputa y mostrar esa unidad. Digo, después si quieren seguimos con las diferencias, pero ¿era necesario esa imagen? Coincido con el planteo, me parece que sí, que hay una equivocación muy importante desde lo político, quizás también tiene que ver con esto de incluso de una oposición que no está aglutinada, ¿no? Bajo un liderazgo claro. Entonces esto trae ciertos problemas, porque en esta situación es parte importante de la oposición, ya que hay un temita con Mendoza, que Mendoza es una provincia que está financieramente muy expuesta por los pasivos que tienen dólares, es decir, cualquier cimbronazo con el tipo de cambio, que es la variable en la negociación con el Fondo Monetario o la no negociación, a Mendoza lo afecta de manera directa y en el muy corto plazo, te diría en 12 meses o menos. O sea, que no estamos, digamos, ni como provincia ni como institución, hablo del gobernador Rodolfo Suárez, para entrar en estas cuestiones que nos hacen tambalear de nuevo en la cuerda floja cuando hay consecuencias directas sobre la economía y las finanzas de Mendoza. Entonces, bueno, se ve como un acto de irresponsabilidad a primera vista. Nico, también nos preguntábamos, ¿no? Digo, en esto de saber lo que va a pasar esta semana, que había expectativa con esta situación que se iba a dar. Digo, es necesario que Argentina avance, esto está claro, con el Fondo Monetario Internacional. Ahora la pregunta, y vos que sos el especialista en economía, repasemos si me equivoco. Cuando contraía Argentina, y no vamos a decir un gobierno para que no nos metamos ahí en el juego de, si bien hay responsables de ese crédito que fue millonario y que hoy por hoy básicamente nos tiene bastante empernados a los argentinos, le voy a usar el término porque me parece que es el más adecuado para que lo entendamos. En ese momento que se llegaba a ese acuerdo para que el fondo mandara ese dinero que quedó a medio camino porque el último tramo no lo enviaron, porque no estaban las cosas bien en la Argentina, ¿se les dio explicaciones a los argentinos como hoy por hoy se le exige a Guzmán? ¿Se le pedía al gobierno en ese momento, che, contame qué es la negociación que están llevando adelante? ¿Había reunión con gobernadores, con legisladores, con referentes de los bloques? No, de hecho eso es uno de los puntos que objeta el gobierno en la negociación, porque en ese momento no pasó por el Congreso de la Nación el acuerdo con el Fondo Monetario. Se habla sí de manera correcta como una especie de crédito express, porque fue en tiempo récord. Sí, me acuerdo.
pero no hubo una validación de una legitimación de parte de todo el espectro político argentino, porque nunca pasó ni se debatió ni uno de los puntos en el Congreso de la Nación. ¿Y por qué tanta exigencia ahora? Bueno, esa es una pregunta que habría que hacer a los gobernadores que la verdad que se están oponiendo y que no hay lógica, como te digo, ni siquiera viéndolo desde sus ranchos particulares, porque justamente, y fíjate que sacando provincia de Buenos Aires, que tiene otra situación, sí, el resto de las provincias están bastante endeudadas. O sea, son de las que más alto están en el top 5 de endeudamiento, no casualmente. Entonces, bueno, veremos cómo se sigue. Lo que se sabe es que en ese momento claramente no pasó por la legalidad del Congreso. Hoy sí es el intento de que el Congreso valide y discuta de frente, digamos, a la sociedad las condiciones del nuevo acuerdo, pero bueno, parece que la parte política ahí está fallando nuevamente. Bueno, evidentemente tenemos que ponernos de acuerdo, digo, al menos en esto, como decía al principio, Sí, claro. Por ahí las disputas políticas van a seguir, pero estamos hablando de una negociación que es necesaria para la Argentina y que estamos contrarreloj, porque ¿cuánto tiempo nos queda? Venimos hablando de esto desde el año pasado y ya estamos en enero. Claramente, porque el primer desembolso importante, fuerte, es en marzo, o sea que antes de ese momento Argentina directamente, o sea, se sabe que no tendrá reservas para pagar su primer vencimiento, digamos. En el caso que lo pague, quedaría temblando la reserva del Banco Central con los efectos que eso produce en el tipo de cambio, incertidumbre, etcétera. Y digo, en este periodo de certidumbre hacia el futuro, lo mejor que se puede hacer es sacar rápidamente el tema Fondo Monetario de encima, porque los vencimientos puros y duros en dólares no están en condiciones de ser afrontados por Argentina. Entonces un poco lo que se ve es un discurso, viste, un poco incoherente, en el sentido de que se profesa la certidumbre, ¿no?, de la economía, pero después se hacen todas las acciones para que no exista. Para que no exista y para que toda inestabilidad posible aparezca. Entonces, bueno, eso me parece que hay que sacarlo rápido. A ver, pensando lo peor, ¿qué pasa si no se llega a un acuerdo con el fondo? Digo, ¿cómo afecta al país y a las provincias? Yo creo que es la peor de las salidas, porque hay algunos que dicen, bueno, no estamos tan diferentes a no estar con el Fondo Monetario. Yo creo que hoy en día el peor de los resultados es no acordar con el fondo, porque eso traduce directamente, amplifica todo lo que tenga que ver con incertidumbre. Volvemos a estar cerrándonos nuevamente al mercado de crédito internacional, que ya está cerrado, pero lo que estamos haciendo es generarle más presión. El tipo de cambio, por la volatilidad, va a haber mucha presión devaluatoria, y de ahí todo el resto que se deriva. Entonces me parece que no hay una buena, no es la mejor opción. Ahora, tampoco se puede arreglar rápidamente el acuerdo con condiciones de ajuste estructural, fiscal, ¿no?, que vuelva a afectar a las provincias y a los ciudadanos, ni con un tipo de cambio que resulte un ajuste de otro modo, ¿no?, también a la economía. Me parece que el plan de gobierno es, primero necesitamos sí o sí tener un crecimiento sólido o sostener, ¿no?, el crecimiento que se dio este año, y luego desde ahí poder ir repagando el crédito. Si no, no hay forma de pagarlo. De lograrlo. Claro, Digo, claro. Porque el Fondo Monetario también es especialista en imponer condiciones de ajuste vía cambiaria o vía fiscal, que luego termina ahogando a los países y termina en una situación de nuevo ajuste y cumplimiento. Claro, creo que está claro eso, ¿no? Y que está bueno por ahí tener un poco ese panorama más transparente, si se quiere definir de alguna manera, para que lo entendamos. No con las reglas que pide el fondo, sí con una realidad que es la necesidad de que Argentina crezca para poder garantizar que se pueda pagar. Básicamente es eso, ¿no? Eso es en términos generales. Después, en los números finos, se verá cuál es el programa fiscal acordado por la Argentina, los números más finos, ¿no? Tiene que ver con cuáles van a ser los niveles de gasto público, de déficit fiscal, de inflación acordados y de tipo de cambio. Clarísimo, Nico. Muchísimas gracias, como siempre. Bueno, hasta luego. Te mandamos un abrazo grande. Nicolás Aroma, economista.